amiguitos, amiguitas, bienvenidos a un nuevo video de Ojo de Bala. En este momento me encuentro acostadito en cama porque hace mucho frío y hay que evitar los resfríos, especialmente si no tienen ningún tipo de previsión. Así que, ¿qué mejor lugar para hablar de una película tan visceral, tan cruda, tan difícil de ver en algún sentido, pero también tan maravillosa como lo es Oldboy? ¿Qué mejor lugar para hacerlo que desde la cama? Así que, quienes estén acostados, acostadas, acompáñenme en este comentario sobre Oldboy, en este nuevo video de Ojo de Bala. 산 거 맞죠? 이제 잘라도 될까요? 전 별종인가 봐요. 손이 굉장히 차거든요. Oldboy es un clásico, un super clásico del cine surcoreano. Está enmarcado en la trilogía sobre la venganza del director Chang-wook. Disculpen si por ahí los nombres no me salen tan fluidos, pero no soy muy ducho con el coreano. En fin, Chang-wook, quien desarrolló este concepto siendo Oldboy una de las que más consiguió resonar en el panorama occidental. Las otras películas también trataban sobre el concepto de la venganza, pero Oldboy consiguió mucha mayor atención. Al punto de que 10 años después de su estreno, en 2013, el director Spike Lee decidió dirigir ¿cómo se le llama? Un remake de Oldboy, obviamente con actores occidentales, que no tuvo tan buena acogida y que la verdad es bastante olvidable. Entonces, ¿qué hizo que Oldboy, una cinta que cuenta la historia de un hombre en busca de venganza, consiguiese tanta genialidad? ¿Eh? Porque si lo pensamos, no es un tema muy original que tocar. Hay millones de películas sobre ese tipo de cosas, sobre ese tipo de tramas. ¿Por qué Oldboy consiguió tocar el cielo y actualmente sigue siendo una película que maravilla a quienes no la conocen y vuela la cabeza a quienes la descubren por primera vez, como fue mi caso, que la verdad yo antes no había podido ver nunca Oldboy? Nunca me llamó mucho la atención justamente porque pensaba, otra película sobre un hombre buscando venganza, ya basta, abórranse de ese tema. Pero bueno, hay un porqué. Podríamos hablar de lo intrépida que es la historia en sí, o de los giros de tuerca tan bien gatillados que nos pueden hacer explotar la cabeza en el momento que se producen. O quizás es esa estética interesante que permite que el lenguaje audiovisual se exprese más allá de los diálogos en sí. Por supuesto, todo de un modo muy orgánico. La banda sonora que está muy bien incluida en la trama y los personajes que de algún modo bastante oscuro le dan una vitalidad a este film. Por supuesto, aquí destacando al protagonista, el actor Cho Min-sik, quien se adentra en un viaje sin retorno hacia la monstruosidad más visceral de su ser, dejándonos aquella pregunta en el aire que el mismo protagonista, que el mismo personaje se hace, o mejor dicho, le hace a otra persona en un momento de la trama. Aunque no soy más que una bestia, aunque no soy más que un monstruo, ¿acaso no tengo derecho a vivir? Hablemos de la narrativa visual de Oldboy. Un trabajo como este se constituye de una dinámica potente de sus áreas de trabajo, en donde cada una de sus partes logra ser más que un todo. Ya desde el guión tenemos un enganche preciso, pero simple. Un hombre
agarrando de la corbata a otra persona para evitar que éste se caiga de un acantilado, de un edificio. Una escena breve, pero atrapante, y en la que inmediatamente sabemos que el personaje que nos presentaron va a vivir un viaje, va a vivir una transformación, y vamos a ser parte de este duro proceso. Las imágenes en Oldboy hablan por sí mismas. Los diálogos carecen de explosividad y al mismo tiempo no dejan de sugerir pistas de los peldaños al abismo que descenderemos en conjunto al protagonista. Oh Dae-soo, así se llama el hombre, quien fue secuestrado en una especie de departamento durante 15 años, perdiéndolo todo, su reputación, su familia, su vida. Una vez que es liberado, misteriosamente liberado de esta prisión en la que estuvo cautivo, él solo buscará el porqué de este motivo, de por qué fue aprisionado, y por supuesto buscará la venganza, ya que se le incriminó de haber asesinado a su mujer y perdió a su hija en todo este proceso. Recordemos que al principio de la película, al principio de la historia, Oh Dae-soo iba camino a dejarle un regalo a su hija, quien iba a estar de cumpleaños. Pero obviamente, como lo secuestran, no logra hacerlo, y bueno, la trama comienza su desarrollo. En este puzzle en el que Dae-soo se ve sometido, los elementos visuales nos proporcionan una potente transparencia de la psiquis de todos los personajes que se ven envueltos en esta maraña. Tonos violetas o rojizos representan la presencia de personajes específicos, así como también lo son los espacios abiertos o cerrados que definen en gran medida el pensamiento o la conducta de tal o cual personaje. El uso de detalles mediante insertos y breves primeros planos sirven para enfocar la atención del espectador en aspectos que más tarde tendrán trascendencia. Al contrario, el director echa mano a un extenso arsenal de planos, ángulos y ópticas para asfixiar a sus personajes en sus entornos o convertir los escenarios en pura narrativa visual, en paralelismos de los personajes, como ocurre con el lujoso y frío espacio que habita el interesante villano de esta película, Lee Won-jin, al contrario de las calles desordenadas y a contramano que Oh Dae-soo debe sortear para conseguir avanzar en su venganza. El director Chan-wook se da la tarea de transmitir emociones difíciles de no ser encasilladas en plenos clichés, gracias a este armazón de elementos narrativos audiovisuales que consiguen residir con fuerza en el plano emocional. Y es que más allá de estar cuidando estéticas que podríamos considerar propias de una película como Amélie, no olvidemos que Oldboy es una historia de venganza, emoción visceral que mueve las pasiones humanas más bajas y que solo funcionan dentro de una historia como esta cuando los personajes alcanzan una motivación coherente a las decisiones y consecuencias propias de su forma de ser. Hablando ya en sí de la venganza y como temática recurrente en tantas novelas, en tantas historias, no sé, existen 1001 historias respecto a la venganza, podemos concluir en gran medida que es una emoción humana bastante oscura y bastante visceral y bastante simple en su accionar. Hay una frase en la película también que un poco deja entrever esta idea sobre cómo la venganza opera en nuestra cabeza al momento de querer expresarla. Y es que en la película dicen: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. La venganza es un acto personal, es un acto frío y es un acto que nadie más va a poder entender, que nadie más te va a poder acompañar en esta cruzada. Claro, Oh Dae-soo tiene aliados,
va consiguiendo aliados, pero en última instancia siempre es él el que acciona hasta el límite y quien se lleva las consecuencias fatales de aquel plot twist que nos vuela la cabeza a todos, pero que son producto de su ansia de venganza. Yo siempre di por hecho que Oldboy era una película brutal, plagada de violencia explícita y con muchos momentos de pelea, por el simple hecho de decir, claro, si esto se trata de violencia, de un hombre buscando violencia, tiene que ser así. Siempre los pósters mostraban a Odae-su con su martillo o los fotogramas donde estaba sangrando, aquel hermoso fotograma donde está con unas tijeras a punto de cortarse la lengua, alerta de spoilers. Entonces yo siempre dije, bueno, esta película debe ser la hecatombe de vísceras y gore y bueno. Y no me llamó mucho la atención porque yo vi mucho de ese tipo de cine cuando era muy joven y ya me sentía bastante curtido al respecto. Entonces cuando empecé a querer ver un cine más maduro, por decirlo así, y me ofrecían ver Oldboy, yo consideraba que era más de lo que ya había visto antes. Qué equivocado estaba al respecto. Si bien la cuota de peleas y sangre está cubierta con momentos que duele ver o que simplemente resultan desagradables una vez revelados aquel gran plot twist, como ya les mencioné, la película está lejos de ser un mero despliegue efectista de artillería pesada. Quizás uno de los planos más representativos del film sea aquella secuencia en que Odae pelea en un pasillo junto con su martillo, ¿no es cierto? Contra un conjunto de matones algo torpes en un plano secuencia que resulta calmado y que concentra toda la acción en esta bola de, digamos, matones y que se lanzan contra Odae-su. Pero ellos se lanzan, la pelea resulta, o mejor dicho, la acción resulta tosca, la coreografía entre los matones y Odae es pesada, y en conjunto el cuadro no deja de tener un aura como de humor negro. Es como que si le cambiáramos la música a esa escena y le pusiéramos una música más caricaturesca, podría funcionar igual en ese montaje, porque ya también te genera un poco de risa cómo se desarrolla, cómo inicia esa secuencia y cómo termina. Wer hat Blutgruppe AB? Er hat viel Blut verloren.
Volviendo al tema de la venganza. Esta es una de las sensaciones más intensas, tan pura en su simplicidad. Existen millones de películas, como ya les comenté, donde acompañamos a un personaje con motivaciones directas sobre otros para cometer su vendetta. Odae es una bestia que consigue encontrar en la venganza una razón del por qué su vida ha llegado a ese punto de miseria. Primero busca la respuesta. Primero busca aquella respuesta. Y luego quiere ser quien ejecuta el castigo. No obstante, el villano de esta historia también tiene sus razones que no se basan en un plan malévolo que está diseñado a través de la codicia o el narcisismo, aunque así parece ser en un primer momento. Es decir, no es un malo porque es malo. Tiene sus razones bastante ocultas y bastante enmarañadas, pero tiene razones con las que podemos llegar a coincidir en algún punto o quizás a entenderlo. Y es que el actor aquí también hace un excelente papel. Ambos, protagonista y antagonista, consiguen igualar en grandes proporciones sus razones de por qué quieren vengarse el uno del otro. Y aquí está el contrapunto. Pese a que vemos desde un primer momento a Dae-Su como la víctima, no resulta tan simple empatizar con él. Y sus motivaciones poco a poco nos vamos dando cuenta que fueron siempre accionadas por Lee Won-jin, cuyo objetivo se basa en un aspecto personal. En ese sentido, la trama no teme humanizar al villano hasta el último plano, y al contrario, se ocupa en bestializar cada vez más y más al protagonista. El hecho de que Oda Dae-Su lo podamos entender más como una bestia a como un vengador o como un héroe en todo caso, dice mucho de lo complejo que es posicionarse en esta película sobre a quién deberíamos seguir, y más que nada preferimos quedarnos como simples espectadores y ver cómo se resuelve todo este puzzle. Oldboy es una película que trasciende completamente su género y alcanza una nueva dirección en materia de venganza. Creo que nunca después de algo así se volvió a tocar el tema de la venganza, o se intentó tocar el tema de la venganza con pretensiones artísticas de una manera tan simple o de una manera tan directa. Quizás Tarantino lo intentó hacer con Kill Bill. No sabremos decir si consiguió superar Oldboy o no, pero sin duda que Oldboy fue un antes y un después para este género. Además, es todo un referente audiovisual y que ha trascendido a su propio país para alcanzar una relevancia de talla mundial. Se trata de una total deconstrucción del ser humano en sus aspectos más logrevos. Un perfecto puntapié para el despliegue general que tendría el cine surcoreano durante las siguientes décadas. Oldboy merece todas las loas que en su momento tuvo y que sigue teniendo y seguirá teniendo posiblemente por mucho, mucho tiempo más. Es la obra maestra de Chan-wook y joder, qué decirles. Véanla, disfrútenla. Se encuentra disponible en varias plataformas y por supuesto ahí la pueden conseguir, ustedes saben por dónde.
Y bueno, es una película que no tiene desperdicio alguno y que la van a disfrutar del principio a fin. Pero les dejaré una advertencia antes de que este video termine, y es que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Muchas gracias, esto fue Ojo de Bala, nos vemos en el siguiente video, adiós. Y no se olviden, suscríbanse, pónganle like, comenten y generemos una hermosa y respetuosa comunidad cinéfila. Adiós.